Ok, bueno, hoy día les quiero hablar un poco de las bases físicas del cambio climático y discutir algunas cosas que son medias básicas para entender cómo funciona el clima, pero aparte de entender cómo funciona el clima, es más bien cómo entender el funcionamiento del clima ante la presencia de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Ese es como el objetivo de hoy día. Y entender un poco de qué se trata. Ojalá me hagan la mayor cantidad de preguntas posible y tratemos de hacerlo interactivo. ¿Ya? No pesque mucho el formato de las transparencias porque las estoy ocupando de una charla que me tocó hacer hace poco, así que, pero vamos a hacerlo con cierta profundidad porque ustedes han tenido algunas de materias ya dentro de la meteorología que les permiten entender mejor estas cosas, aunque, aunque no estoy seguro, pero por eso mismo, cuando sientan que hay algo que no entienden, me avisan ya y me interrumpen. Bueno, ok, entonces, ¿me tienen que decir algo? Sí, pues tienen que hablar. No los escucho, o será que no los escucho, Sí o se que no están entendió, profe. hablando. Ah, ya, ok, ya. No, pero me tienen que, cuando les pregunte algo, me tienen que decir sí, porque si yo no los veo, no tienen prendidas las cámaras y si no los escucho, pienso que no me están escuchando, ¿ya? Ok. Lo primero que uno tiene que darse cuenta o entender respecto de una sucesión, una cadena de explicaciones o argumentos para entender por qué el clima puede cambiar ante la presencia de gases de efecto invernadero, es entender que el CO2 es un gas de efecto invernadero, ¿ya? No solo el CO2, sino que otros gases también. ¿Y en qué consiste que sean gases de efecto invernadero? Consiste principalmente en lo siguiente, que son capaces de absorber la radiación en la parte infrarroja del espectro, es decir, radiación que emite el planeta entre los 2 o 3 micrones y los 100 micrones. Ya ese es como el rango de la radiación infrarroja. Pero en realidad acá está dibujada la curva de Planck, ¿cierto? De un cuerpo negro que emite radiación a 255. Sorry. Y entonces ese cuerpo de 255 grados Kelvin es la Tierra, o tiende a ser la Tierra, y tiene su peak o su máxima de emisión de radiación cerca de los 10 micrómetros. ¿Ya? ¿Ustedes vieron un poco de radiación en el curso o todavía no lo ven? Sí, lo vimos al inicio del curso. Ya. Bueno, entonces, más o menos entienden esto de que el cuerpo negro, perdón, que mi hijo está tocando la batería. Sorry. Ya, entonces, hay gases cuya estructura química, ¿sí? O estructura espectroscópica, les permiten absorber fotones en la longitud de onda de la radiación infrarroja. ¿Ya? Y uno de esos gases es el CO2. Entonces, si ustedes lo miran acá, en este gráfico, el CO2 está en este color que me parece que es verde, y tiene una absorción cerca de los 11 micrómetros, más o menos, ¿ya? En donde la absorción es del 100% de la radiación. O sea, prácticamente se absorbe toda la radiación a nivel de la superficie, al menos. Y hay otras bandas de absorción que no están necesariamente alineadas con la máxima emisión de la radiación terrestre. Así que en realidad es en este lugar donde el CO2 se comporta como gas de efecto invernadero. Y hay otros gases que también tienen ese mismo comportamiento. Uno bien principal es este que está en azul acá, que es el vapor de agua. Ya, el agua en la atmósfera, en estado gaseoso, se comporta como un gas de efecto invernadero también. ¿Ya? Y entonces lo que resulta es que la radiación total emitida por la Tierra tiene una serie de zonas en donde la absorción es completa
y algunas zonas en donde la absorción es incompleta o que permite que la radiación se escape hacia el espacio. Así que la cantidad y la intensidad de la radiación que logra escapar hacia el espacio a través de la atmósfera depende de la concentración de los gases de efecto invernadero. Ok. Y entonces eso no tiene ninguna discusión, ¿cierto? Todos los científicos prácticamente, o en realidad la totalidad de los científicos serios, está más o menos seguro de que esto es verdad. Es decir, de que los gases de efecto invernadero, que el CO2 es un gas de efecto invernadero. Mi hijo de verdad me está molestando y está tocando la batería, y si yo me río, lo toca más. No sé si escuchan o no les molesta. No, profe, no se escucha. Ah, ya, bueno, ya. Entonces soy yo nomás el que me preocupo de más. Ok. Eso por un lado, ¿ya? Y por otro lado, uno debería hacer la siguiente constatación, ¿cierto? Y es que el CO2 o la concentración de gases de efecto invernadero ha aumentado fuertemente desde el inicio de la era postindustrial o la era industrial, ¿ya? Esta es la curva a la que nosotros tenemos acceso con mediciones directas, ¿ya? Tomadas desde el mismo lugar. No sé si el mismo instrumento, no me da la impresión de que es el mismo tipo de instrumento, pero no el mismo instrumento. Y esta es la serie de tiempo de la concentración de dióxido de carbono en el sitio de Mauna Loa, que es un sitio en el Océano Pacífico remoto, y se ve cómo el CO2 ha ido aumentando en los últimos 80 años, pero en particular esto empezó a aumentar alrededor del año 1850, más o menos tímidamente, desde una concentración cercana a los 280 partes por millón. Fíjense que aquí en el año 60 estamos en los 320 y ya cerca del año 2021 estamos rozando los 420 partes por millón. Así que ha aumentado entre 280 y 420, o sea, unas 140 partes por millón en los últimos 150 años, pero con un aumento mucho más marcado en los últimos 50 años. ¿Ya? En los últimos 50 años, la tasa con la que ha aumentado los gases de efecto invernadero es como del orden de las 3 partes por millón por año. ¿Sí? Así que tenemos por un lado, Raimi, por favor, tenemos por un lado el aumento tenemos por un lado que el CO2 es un gas de efecto invernadero y por otro lado que ha estado aumentando su concentración en la atmósfera. ¿Sí? Ahora, uno pensaría que independiente de eso, cuando uno reconstruye la temperatura del planeta durante los últimos 1000 años, ¿ya? Y la reconstrucción de la temperatura de los últimos 1000 años es una tarea no tan fácil, ¿ya? Lo que se hace en general es que se toma un montón de proxies, ¿ya? O sea, indicadores indirectos de la temperatura del planeta, y esos indicadores indirectos en general tienen que ver con anillos de árboles, ¿sí? Con testigos de hielo y su concentración isotópica, y otros isótopos que se pueden encontrar en el ambiente, por ejemplo, algunos isótopos que se pueden rescatar de pequeños animales que se forman en el océano, en fin. Todos esos isótopos permiten hacer una curva que es como la que se ve acá, ¿ya? Esa curva, no right. Esa curva es la que se muestra ahí, y si ustedes se fijan, la curva va entre 0 más o menos, o sea, cerca del promedio, perdón, de los últimos 1000 años. Hay un periodo que se reconoce como que podría haber sido un poco más cálido que el promedio de los últimos 1000 años, y eso se llama la anomalía cálida medieval o el óptimo climático medieval.
Luego de eso hay un periodo entre el año 1500 y el año 1900 más o menos, o 1850, justo antes de la Revolución Industrial, que la gente lo conoce como la pequeña edad del hielo, ¿ya? A pesar de que ambos periodos de variabilidad global, tanto como la anomalía cálida medieval o la anomalía climática medieval, le llaman ahora, y la pequeña edad del hielo, son eventos que no se sabe si exactamente ocurrieron en todo el planeta, o más bien están sobre representadas las mediciones, por ejemplo, del hemisferio norte, donde había más gente y donde hubo más interés por reportar este tipo de fenómenos, ¿ya? Pero esta es una reconstrucción global, así que se nota que igual había un poco de menos temperatura en el planeta que lo que había en el siglo XX, ¿ya? Y cuando uno mira ahora los últimos 150 años, ¿ya? Si es que uno mira desde el año 1850 en adelante, uno nota un aumento bien marcado de la temperatura, ¿ya? Y ese aumento bien marcado se ve como casi vertical, ¿cierto? Eh, la variación de la temperatura a lo largo de los últimos 1000 años es relativamente pequeña, pero a partir de 1850 en adelante, ¡pum!, se pega un salto gigante. ¿Ya? Esto es la reconstrucción de la temperatura de todo esto en el hemisferio norte, ¿no? ¿Ya? Así que uno igual queda con la duda de si esta anomalía cálida medieval, por ejemplo, es representativa de todo el planeta o no. Esta pequeña edad del hielo también podría ser solamente más bien representativa de Europa y Estados Unidos. Esta ahora es una tendencia de la temperatura desde el año 1890 hasta el año 2019, si no me equivoco. Y este aumento de temperatura, si ustedes lo ven, tiene una tendencia del orden de los 0,7 grados por siglo, ¿ya? Si uno lo estima todo, uno podría acumular una especie de 1,2 en el total. Y la tendencia es bien positiva, ¿cierto? Así que las anomalías aquí están calculadas con respecto al periodo de 1981 al 2010, y hay una serie de promedios ahí tomados, pero me imagino que nadie tiene dificultades para ver ese aumento de la temperatura que está como bien marcado, ¿cierto? Si es que ahora uno fuera a mirar esto en una perspectiva mucho más larga, supongamos que uno se las arreglara para tener ahora la temperatura de los últimos 500 millones de años, lo cual la verdad que no es tan fácil ni tampoco tan creíble, ¿cierto? Uno deja de creer un poco en estos proxies, pero esto es lo mejor que sabemos de las variaciones de temperatura en los últimos 500 millones de años. El aumento de temperatura que hemos experimentado en los últimos 150 años, que es como del orden de 1 grado Celsius más o menos, o 1,2 grados Celsius, es notable porque en general las variaciones, por ejemplo, de los últimos 10.000 años, ¿sí?, no han sido más allá de 1 grado, ¿sí? 1 grado, incluso 1 grado más frío, ¿cierto? Saliendo del último máximo glacial hacia los últimos 10.000, 20.000 años, ¿cierto? Ahí el clima fue más frío, como 2 grados más frío. Pero 1 grado más cálido, la verdad es que no hay evidencia contundente de que el clima haya sido más cálido en los últimos 10.000 años que lo que es ahora, incluyendo el periodo glaciar, interglaciar, entre los últimos 500.000 años, incluyendo también buena parte del periodo anterior a las glaciaciones, ya en donde la temperatura venía disminuyendo desde los últimos 5 millones de años en adelante. Es decir, cuando uno mira el aumento de temperatura, sobre todo el observado, queda la duda si es que existió un periodo más cálido en los últimos 10.000 años,
Y hay algunas dudas también de que si existió acaso un periodo más cálido en los últimos 500.000 años. Incluso la certeza de que la temperatura fue más cálida que lo que es ahora viene recién cuando uno va a los últimos 5 millones de años. Probablemente hace 5 millones de años la temperatura sí era más cálida que lo que tenemos ahora. ¿Ya? Y si ustedes se fijan acá en esta zona de acá, que sería el Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, ya que eso tiene un nombre, nunca me logro acordar cómo se llama todo eso junto. A lo mejor algún geólogo me puede decir aquí. ¿Algún geólogo en la audiencia? ¿Alguien que se sepa eso de memoria? ¿Ese no será el terciario? ¿Puede ser o no? No de memoria, pero lo puedo buscar. Ya. Bueno, en ese periodo, si se fijan, la Tierra fue mucho más cálida que lo que es ahora. Incluso la glaciación de la Antártica ocurrió recién hace 30 millones de años, entre 40 y 30 millones de años. Antes de eso, los polos no tenían hielo. ¿Ya? Así que en una historia larga, efectivamente este aumento de temperatura suena demasiado quizás pequeño o débil, pero cuando uno lo mira en la escala geológica, uno se da cuenta que aumentos de la temperatura global del orden de 1 grado ocurren en escalas de tiempo de miles de años, al menos, ¿sí? No en escalas de cientos de años. Por lo tanto, hay un aumento de la temperatura ya observado, que es un aumento del cual al menos nosotros no teníamos registro, ¿ya? Ahí siempre hay que poner un cierto disclaimer, se dice en inglés, ¿ya? En español, en castellano, ¿cómo podría decir una advertencia? Que en realidad los termómetros y la observación global de la temperatura del planeta, como lo han visto en otras clases, se hace solamente justamente desde más o menos el año 1850, es decir, desde cuando mismo estamos tratando de medir el efecto. Lo ideal hubiera sido que hubiéramos tenido mucho tiempo anterior de mediciones y que las pudiéramos comparar justo con el momento en que aumentaron las emisiones de gases de efecto invernadero, pero eso no es posible. Así que con cierta confianza sabemos que la temperatura es más cálida que lo que era antes, pero, pero recordar que estas no son mediciones de temperatura, sino que son mediciones indirectas de temperatura, ¿ya? Las mediciones de temperatura son las que tenemos ahora en el presente. Estas son mediciones verdaderas, ¿sí? Entonces, bueno, la pregunta ahora, el Cenozoico, dice Constanza, que era el Paleoceno, Eoceno, Oligoceno y Mioceno. Entonces la pregunta ahora es si es que este calentamiento observado en los últimos 150 años está relacionado o no con la acción humana, ¿sí? ¿Cómo probar entonces esa correlación o esa implicancia, o no es necesariamente una implicancia lógica, pero cómo probar que eso es así? Que el aumento de los gases de efecto invernadero efectivamente es lo que produjo el aumento de la temperatura en el planeta. Y bueno, esta es una figura no sé si reconocen al personaje, cada vez los estudiantes menos lo conocen, de hecho. Yo creo que estamos llegando al momento en que algunos de ustedes ni siquiera habían nacido para esta fecha. No, y ya ustedes tenían como 2 años, o 3. ¿Saben quién es o no? Yo no, profe, pero sí conozco el huracán Katrina. Ya. Y no, ¿No les suena yo también tenía como 10 Tomás? años, pero no, ni yo, que soy meteorólogo, yo no lo conozco. Muy mal, Tomás. No, no. No, si no tienen por qué conocerlo en realidad. Eh, este personaje es Al Gore, ¿ya? Vicepresidente de Estados Unidos durante la época de Bill Clinton. ¿Conocen a Bill Clinton o no? Quizás les estoy hablando de pura gente vieja que no tiene ni idea. Pero sí, o sea, expresidente de los Estados Unidos, Sí, conocido. ya, Bill Clinton, su vicepresidente era Al Gore,
Y Al Gore fue candidato a la presidencia después de Bill Clinton y perdió. Perdió contra George Bush, George W., que fue el presidente de Estados Unidos durante 8 años después de eso. Pero él, Al Gore, ha sido siempre un activista del cambio climático, ¿ya? Y entonces él hizo un documental que se llama, y un documental y un libro que se llama Una verdad incómoda, en donde esta es una imagen del documental, en donde él hace esta relación entre el cambio climático y la acción humana, pero él va un poco más allá. Él dice, bueno, ¿se acuerdan del huracán Katrina y de toda la muerte y destrucción que causó? Causó mucha destrucción y muchas muertes y mucho sufrimiento en Estados Unidos, porque se desbordaron unas presas en la ciudad de New Orleans. Mucha gente quedó abandonada durante varios días. Se vieron escenas muy dramáticas que para Estados Unidos, para un país como Estados Unidos, fueron muy trágicas porque Estados Unidos se considera una potencia, pero las imágenes que llegaban desde la ciudad de New Orleans después de ese huracán eran de un país que no tenía nada, o sea, de un país tropical afrocaribeño, en donde, igual que en Haití o en República Dominicana o en Puerto Rico, donde no había ayuda, no había ayuda del Estado, en fin. Todo eso pasó en el huracán Katrina, así que Al Gore trata aquí de hacernos pensar en que este huracán tiene relación directa con la actividad humana y con la manera en cómo nosotros llevamos nuestra vida y nuestra economía y la emisión de los gases de efecto invernadero. Así que, pero la pregunta para esta clase es si acaso el calentamiento global es producto de la acción humana, ¿sí? O sea, si este calentamiento que nosotros observamos de manera o coexistente con el aumento de temperatura y con el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero, están relacionados o no. Y bueno, la verdad es que creemos que sí están relacionados, ¿ya? Y la manera de entender esa relación entre la temperatura y el aumento de los gases de efecto invernadero se puede entender de manera bien sintética, ¿ya? A través de una ecuación como la que está mostrada ahí, en donde el cambio de la temperatura es proporcional, y olvídense un poco de los detalles así bien finos de esta ecuación, pero ese lambda cero es una constante, ya dividida por una sumatoria de una serie de cosas que ya les voy a explicar de qué se tratan, multiplicado por un cierto cambio en la radiación. ¿Ya? Entonces, esto es bien sencillo de entender, es como en circuitos eléctricos o incluso en procesos de control que se llaman, en donde, por ejemplo, no sé, yo soy ingeniero químico y en ingeniería química nosotros estudiábamos estos procesos de control y hablábamos de la ganancia, ¿ya? Y uno habla de la ganancia en un proceso de control, también en ingeniería eléctrica se estudia así. Yo no estoy seguro que este lenguaje les vaya a ser común a todos los que están en la clase, ¿ya? Pero a algunos a lo mejor puede que se recuerden y tenga sentido para algunos de ustedes, pero lo que sucede es que ante un aumento en el forzante eh, de un cierto proceso, el sistema va a reaccionar de una cierta forma con una cierta magnitud, ¿ya? Entonces, esto uno lo podría relacionar un poco, por ejemplo, con el sonido de una campana, ¿ya? Supongamos que uno va y no sé si han visto alguna vez una campana grande de iglesia, de bronce, y uno va con un alicate. Si uno va con un alicate y le pega con la mano, la campana va a sonar y va a emitir un sonido con una cierta intensidad. Pero la campana también tiene un martillo adentro, y si es que uno va y le pega con un martillo a la campana va a sonar con una intensidad mayor, ¿ya? Pero quizá la cantidad de sonido o la intensidad de sonido por unidad de fuerza con la que yo le pegue a la campana tiene una única representación, o sea, está determinada más bien por las características físicas de la campana, y de la misma forma uno espera también que las características físicas del planeta nos entreguen
una relación entre lo que uno puede cambiar la radiación, o el balance radiativo de la atmósfera, o del planeta completo, en el tope de la atmósfera, versus el aumento de la temperatura que uno observaría en el planeta. Y ahí la manera más sencilla de imaginarse esto, creo yo, es imaginárselo con la radiación solar. Nosotros tenemos un cierto output del Sol, o el Sol genera una cierta cantidad de energía que libera. Esa liberación de energía del Sol viaja por el espacio, ¿cierto? El espacio mayormente vacío, llega a la Tierra, se absorbe en la atmósfera, parte de la radiación solar se absorbe en la atmósfera, parte de la radiación solar se refleja en la atmósfera también por efecto de las nubes, y parte de la radiación solar logra atravesar toda la atmósfera y llegar hasta la superficie, donde es también absorbida. El sistema completo reacciona a esa radiación solar y alcanza una cierta temperatura de equilibrio, ¿sí? Piensen que la temperatura de la Tierra no cambia mayormente en promedio, ni siquiera de un año a otro, ¿ya? Es una temperatura que está más o menos equilibrada, o sea, piensen, las pequeñas variaciones de un año a otro son probablemente incluso bajo estas circunstancias de cambio climático, son variaciones del orden de menos de 0,1 grado por año, o menos de 0,01 grado por año. Por lo tanto, el sistema es bastante, por decirlo así, resiliente, en el sentido que de un año a otro, dado la cantidad de radiación que llega desde el Sol, no hay mayores cambios en la temperatura terrestre. Pero ¿qué pasa si yo cambiara la radiación solar que llega desde el espacio y, por ejemplo, yo hiciera más brillante el Sol de un momento a otro? ¿Qué creen ustedes que pasaría con la temperatura de la Tierra? ¿En qué caso, profe? En el caso que yo aumentara la radiación solar, Em, ¿Tendría que aumentar la temperatura de la Tierra? aumentaría la temperatura de la Tierra, exactamente. Ahora, supongamos que yo les digo, no sé, voy a aumentar la radiación solar en un 1%. ¿Será que la temperatura va a aumentar en un 1% también? No, porque, o sea, no es lineal. Tiene muchas variables entre medio, sobre todo con los gases que existen en la atmósfera, probablemente. Claro, no necesariamente es lineal esa respuesta, ¿ya? Puede ser no lineal, y, y en parte tiene que ver con los gases, y en parte tiene que ver con otros procesos, ¿ya? Entonces, en general lo que uno dice es que hay una serie de procesos que se llaman procesos de realimentación, y que pueden tender a hacer las cosas más simples en el sentido que podrían atenuar la respuesta de la Tierra o podrían amplificarla. Ambos casos son posibles, ¿ya? Eh, yo no sé si ustedes han pensado alguna vez en el aire acondicionado. ¿Han pensado cómo logra el aire acondicionado, por ejemplo, encontrar la temperatura correcta a la que tiene que funcionar? ¿Cómo a qué temperatura deberíamos ponerlo? Claro, no sé, por ejemplo, supongamos que la temperatura afuera son 36 grados y yo quiero tener mi casa a 22 grados. Entonces, ¿cómo lo hace el aire acondicionado para tratar de llegar a esos 22 grados? Lo que hace es que tiene un termómetro dentro de la habitación, tiene un termómetro fuera de la habitación, y de alguna forma la cantidad de energía que gaste el aire acondicionado en generar esos 22 grados va a depender de la temperatura que hay afuera y de la que hay adentro, ¿sí? Supongamos que, que yo parto con las ventanas abiertas, supongamos, mala idea, prendo el aire acondicionado nunca va a ser capaz de bajar la temperatura a 22 grados porque las ventanas están abiertas y por lo tanto siempre van a estar entrando los 36 grados de afuera, ¿sí? Si yo cierro las ventanas, entonces el aire acondicionado en algún momento a lo mejor va a lograr
enfriar el aire al interior, ¿sí? Hasta los 22 grados y a medida que lo vaya enfriando, quizás va a ir necesitando menos potencia para conseguirlo, ¿sí? Pero yo podría, por ejemplo, y esto pasa en un edificio grande, de hecho, eh, mm, tengo un caso anecdótico que me pasaba a mí. Yo alguna vez vivía en un edificio, en un lugar que hacía mucho frío, y entonces prendían la calefacción, ¿ya? Pero, pero la calefacción del edificio tenía un termómetro y era general. Y entonces, por ejemplo, supongamos que el termómetro estaba en un pasillo. Y entonces, cuando la temperatura del pasillo alcanzaba los 22 grados, entonces el edificio dejaba de calentarse, ¿ya? Pero el problema era que para que el pasillo alcanzara los 22 grados, los departamentos tenían que alcanzar más temperatura, porque el pasillo no estaba directamente donde sale el aire acondicionado caliente. Entonces, y lo que pasaba ahí era una cosa bien rara. A medida que la gente empezaba a sentir mucho calor dentro de su departamento, entonces empezaban a abrir las ventanas del departamento, ¿sí? De manera de que se enfriara el departamento un poco, porque era mucho el calor. Y entonces, de nuevo, el sensor del edificio que está dentro de un pasillo sentía menos temperatura y entonces tendía a enfriar aún más, perdón, a calentar aún más. Y mientras más calentaba, más gente se sentía que hacía demasiado calor en su departamento y más gente sentía la necesidad de abrir las ventanas, ¿sí? Eh, ese sistema, ¿cierto?, sale fuera de control porque las realimentaciones, que en este caso son las aperturas y cierres de ventanas por parte de las personas, a este sistema de control se volvían de alguna forma caóticas, ¿ya? Y uno podría eventualmente pensar en esta ecuación que les estoy mostrando, SDT igual a lambda 0 dividido por 1 menos sigma menos la sumatoria de los F sub i. Uno podría pensar en esos F sub i alcanzando un valor cercano a 1, ¿ya? En el sentido que cuando las realimentaciones del sistema y esos coeficientes F sub i se van sumando y van siendo cercanos a 1, entonces la respuesta se amplifica, ¿sí? Y en vez de yo producir un pequeño cambio, cuando yo aumento un poquito la radiación o el forzante, ¿sí? Que en el caso del edificio sería, el forzante podría ser, por ejemplo, cambios en la temperatura exterior, ¿ya? Por ejemplo, un pequeño cambio de temperatura en la temperatura exterior del edificio hace que el sensor sienta frío y entonces se enfría el sensor del pasillo y entonces empieza este proceso de aumentar la temperatura. En la Tierra, en la Tierra, estos procesos de realimentación son bien conocidos, ¿ya? Y el principal proceso de realimentación es la realimentación de vapor de agua, así llamada, ¿ya? Y la realimentación de vapor de agua tiene las siguientes características. Cuando yo aumento la temperatura del planeta, por cualquier motivo, ya sea que aumenté los gases de efecto invernadero o, por ejemplo, aumentó la radiación solar, cualquier motivo por el cual yo aumento la temperatura de la Tierra, aumenta la temperatura de la superficie, pero también aumenta la temperatura del océano, y al aumentar la temperatura del océano, aumenta la cantidad de vapor de agua presente en el aire. El vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, y por lo tanto, ese aumento de la cantidad de vapor de agua produce un calentamiento adicional, que en este caso sería una realimentación o feedback. Y es un feedback positivo, porque tiende a amplificar el cambio inicial, ¿sí? Y recapitulando, ¿cierto? Si yo aumento la radiación solar, aumenta el vapor de agua, perdón, aumento la radiación solar, aumenta la temperatura, aumento el vapor de agua en la atmósfera, aumenta más la temperatura, ¿sí?
Y entonces se amplifica la respuesta. Supongamos que el clima funcionara al revés, que en vez de aumentar el vapor de agua con el aumento de temperatura, disminuyera el vapor de agua con el aumento de temperatura. Bueno, entonces el vapor de agua sería una realimentación negativa al sistema climático. Y de hecho tendría signo negativo el coeficiente F sub i relacionado con la realimentación de vapor de agua, de tal forma que entonces el cambio en la temperatura, dado un cierto forzante delta R sub F, sería menor que si es que no hubieran realimentaciones, que sería el cambio dado por solamente lambda 0, donde todos los coeficientes F sub i fueran 0. A eso se le llama el cambio de temperatura base o cambio de temperatura sin realimentación. ¿Ya? Y que sería simplemente la respuesta de Planck, es decir, a un aumento en el forzante o en el cambio de la radiación, ¿cierto? Lo que corresponde es equilibrar la ecuación de Planck, en donde la radiación solar incidente es igual a la radiación infrarroja emergente, y eso nos va a dar un cierto cambio de temperatura, ¿ya? Pero ese no es el único proceso involucrado en determinar la temperatura de la Tierra, sino que hay una serie de realimentaciones, unas que son positivas, otras que son negativas, en fin. ¿Se le ocurre a ustedes alguna otra realimentación que no sea, por ejemplo, la de vapor de agua? Del metano, ¿Cómo sería eso, Constanza? A ver. aumenta la cantidad de concentración del metano en la atmósfera y probablemente genere una realimentación positiva en donde ¿Sí, está bien? Está bien, Constanza. O sea, el aumento de la concentración de metano en la atmósfera aumenta la temperatura. Pero eso todavía no es una realimentación, porque para que sea una realimentación, ese aumento del metano tiene que depender de la temperatura. Es decir, tiene que ser provocado por el aumento de la temperatura. pero entonces el ciclo del carbono, ese sí tiene una realimentación, ¿o no? ¿Sí? El ciclo de carbono también sí tiene una realimentación. Esa realimentación sería una realimentación, bueno, la realimentación del ciclo de carbono es una realimentación negativa, ¿ya? No sé si todos, algunos, los que hayan tomado sistema climático, esto uno lo ve en mucho detalle en sistema climático, así que tampoco es para que nos pasemos tanto rato acá, pero en general, si es que uno considera el ciclo geológico del carbono, ¿cierto? En que, por ejemplo, uno tiene la meteorización de ciertos minerales de carbonato, ¿cierto? Por efectos de la precipitación, esa meteorización termina por producir carbonatos que llegan al océano. Esos carbonatos se depositan en el océano. Al depositarse en el océano, están susceptibles a ser subductados por las placas tectónicas y vuelven a pasar y se calientan y se cocinan, ¿cierto? Y vuelven a salir por el volcanismo, ¿ya? La realimentación del ciclo de carbono es una realimentación negativa porque a mayor temperatura, mayor es la precipitación en el planeta y por lo tanto mayor es la meteorización, es decir, la tasa a la que se remueve carbono desde la superficie. Y por lo tanto, la meteorización termina por reducir la concentración de CO2 en la atmósfera, ¿sí? Pero en escalas de tiempo geológicas, ¿ya? No, eso también va a pasar y pasa con el cambio climático, ¿cierto? Porque cuando uno aumenta la concentración de CO2, también está aumentando la temperatura y también está aumentando la precipitación. Y al aumentar la precipitación, aumenta la meteorización y aumenta también entonces la cantidad de carbono que es removido de la atmósfera
y que pasa a este otro reservorio en el océano. Pero ¿se entiende el concepto de realimentación o no? ¿Por qué una realimentación necesita que la temperatura sea el proceso que lo hace cambiar? Sí, sí se entiende. En el caso del metano, Constanza, hay una realimentación que uno podría pensar que es positiva del metano, que tiene que ver con el metano que se encuentra atrapado en el permafrost. ¿Ya? El Sí, permafrost, es que eso estudié en sistema, bueno, en cambio climático. El claro, dióxido de carbono y el metano atrapado en el permafrost y cómo generaba un calentamiento superficial y eso hacía que se retira más permafrost y así era un ciclo vicioso, una realimentación positiva. eso, claro. Lo que uno coloquialmente le puede llamar un círculo vicioso, en que se va como amplificando todo, eso es lo que uno llama una realimentación positiva. Pero también hay realimentaciones negativas, ¿ya? Y uno se puede imaginar muchas de estas realimentaciones, pero la pregunta es, ¿qué es lo que en la realidad ocurre con estas realimentaciones? Y ahí no es tan fácil determinarlo así de manera observacional. Ya les voy a discutir un poco cómo se hace eso. Lo que hay acá es una tabla del IPCC, del penúltimo informe ya, en donde están eh, todos los forzantes, ¿cierto? Con su magnitud, perdón, todos los forzantes climáticos con su magnitud, y estos forzantes climáticos, o drivers que le llaman en el informe también, son aquellos que han cambiado desde el año 1750 en adelante, ¿ya? Y uno los puede transformar en unidades de energía, porque siempre un gas de efecto invernadero uno lo puede convertir, en vez de convertirlo en concentración de gas de efecto invernadero, uno lo puede convertir en la cantidad de radiación o la cantidad, sí, la cantidad de radiación o la cantidad en la que cambiaría el balance radiativo en el tope de la atmósfera si es que yo fuera y pusiera toda esa concentración de gases de una vez en la atmósfera. Entonces, desde el año 1750 en adelante, yo tengo una cierta cantidad de CO2 que si yo lo pongo en la atmósfera, genera un cambio en la radiación que es del orden de 1,7 watts por metro cuadrado, aproximadamente. ¿Ya? El metano no se queda atrás, fíjense, el metano es bastante similar al CO2, de hecho es como 2/3 más o menos del efecto del CO2 es metano solamente, y es como 1 watt por metro cuadrado. Pero hay otras sustancias antropogénicas, es decir, generadas por la acción humana, que tienen otro comportamiento, que no es de calentar necesariamente o de aumentar la radiación incidente en el planeta de manera instantánea, sino que podrían eventualmente incluso disminuirla, ¿ya? Y esos son en general los aerosoles, y eso a lo mejor ustedes lo vieron en algún otro ramo, pero los aerosoles son capaces de reflejar radiación de vuelta al espacio, por ejemplo. Ciertos aerosoles son brillantes, como los aerosoles sulfato o los nitratos o el polvo mineral, y esos aerosoles son capaces de reflejar radiación solar de vuelta, así que esos tienen un efecto negativo en el balance, ¿ya? Pero hay otros aerosoles, como el carbono negro, que tienen un efecto positivo. Entonces, sumados todos los aerosoles, entre aquellos que tienen un efecto negativo y aquellos que tienen un efecto positivo, uno encuentra que el efecto neto de los aerosoles es negativo, pero con una gran incertidumbre, ¿sí? Mientras que para los gases, para el CO2 o para el metano, el efecto es positivo y con una incertidumbre muy pequeña, ¿ya? O sea, una incertidumbre que no cambia el signo del efecto. En el caso de los aerosoles no es tan así porque incluso el signo podría estar al revés, dependiendo de la cantidad de aerosoles que uno tenga de un tipo u de otro. Si uno tiene mayormente aerosoles que reflejan radiación, entonces uno va a estar en este lado negativo, y si uno tiene más bien aerosoles que absorben radiación, va a estar en el lado positivo. Así que
Cuando uno toma ahora el total de el forzante radiativo, ese delta R sub F en la ecuación, que sería este de acá, el delta R sub F va a ser del orden de 2,3 watts por metro cuadrado, si es que uno considera todo el periodo entre 1750 y el 2011 en este caso. Y entonces, la cantidad de temperatura, ¿sí?, en que aumenta el planeta debido a ese forzante radiativo, está relacionado con una cantidad que se llama la sensibilidad climática, ¿ya? Y la sensibilidad climática se define también de una cierta forma, se define como el aumento de temperatura que alcanzaría el planeta si es que uno duplica la concentración de gases de efecto invernadero desde la concentración preindustrial, ¿ya? Es decir, si uno pasa de 280 partes por millón de CO2 a 560 partes por millón de CO2, esa sería la sensibilidad climática, ¿ya? Y la sensibilidad climática es una cantidad que es desconocida en este momento. Todavía no la tenemos, no la sabemos con certeza. Esta es una figura del René, de hecho, en donde se muestra el efecto invernadero, y aquí me quiero detener porque el entendimiento de esta parte del efecto invernadero es bien difícil. En general a uno le enseñan el efecto invernadero de una manera bien sencilla, y digo, cuando a uno le enseñan en el colegio más bien, o las cosas que uno escucha en la televisión, o no sé, en la mayor parte del material de divulgación, cuando se habla de efecto invernadero, se dan explicaciones que no son físicamente válidas, ¿ya? Y aquí me gustaría que pudieran hablarme algo, sobre todo los que están conectados, para ver si es que logran entender esto, porque es interesante entenderlo, ¿ya? Y entonces esto va más o menos así. La concentración de CO2 preindustrial es del orden de los 280 partes por millón. Esa concentración preindustrial genera un cierto equilibrio entre la radiación infrarroja que se emite de la Tierra, que sería la flecha roja, y la radiación solar neta que llega al planeta, que sería la flecha azul. En ese equilibrio, ¿cierto? El planeta tiene una cierta temperatura que está dada por ese gradiente vertical de temperatura, que sería, no es un gradiente adiabático seco, ¿cierto? Sino que más bien un gradiente más parecido a un gradiente subadiabático, es decir, un cambio de la tasa de caída de la temperatura del orden de los 6 grados por kilómetro, más o menos. Esa tasa de caída de la temperatura tiene razones físicas poderosas para ser así, ¿cierto? Que tienen que ver con la mezcla vertical, ¿cierto? G partido por C sub P, pero también tienen que ver con el calentamiento por liberación de calor latente, ¿ya? Así que esa tasa de caída es independiente un poco del efecto invernadero. Pero lo que es curioso, y esto es algo que es interesante de notar, es lo siguiente, que la emisión de la radiación infrarroja hacia el espacio ocurre mayormente desde un lugar en la atmósfera que está cercano a los 350 hectopascales, en donde el espesor óptico para este gas CO2 en particular es cercano a 1. ¿Qué significa todo eso? Bueno, significa que en una atmósfera normal, dada la concentración de CO2 que uno tiene, la emisión de fotones directos hacia el espacio, ¿ya?, que sería el mecanismo principal por el cual la Tierra se enfría, ¿cierto?, o compensa la radiación que le está llegando todo el tiempo desde el Sol, ese mecanismo de enfriamiento no ocurre desde la superficie, ¿cierto? Porque lo que sucede con la atmósfera es lo siguiente. Yo emito un fotón de radiación infrarroja desde la superficie, pero ese fotón no necesariamente va a llegar al espacio, ¿ya? ¿Y en qué medida no va a llegar al espacio? Bueno, en la medida en que hayan gases de efecto invernadero, porque si hay gases de efecto invernadero, esos gases de efecto invernadero son capaces de atrapar la radiación infrarroja y reemitirla a una temperatura distinta. Entonces, la Tierra emite su radiación infrarroja en promedio
desde una temperatura cercana a la temperatura efectiva de la Tierra, que se llama, que es la temperatura de 255 Kelvin. Y lo hace desde una altura cercana a los 350 hectopascales. Y la flecha roja tiene exactamente la misma magnitud que la flecha azul, porque están en equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Gente que está en las cajitas negras, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Ok, gracias, Constanza. Catalina, ¿estás ahí? Catalina Z, ¿estás poniendo atención? Está la Catalina, parece. Sí, respondió por el chat. Ah, no tiene micrófono la Catalina, parece. Parece que no. Ya, Catalina, ¿qué crees tú que pasa cuando de un sopetón uno va y aumenta la concentración de gases de efecto invernadero? ¿Hay ruido en tu casa, Catalina? Sí, en mi casa también hay muchísimo ruido. Eh, no sé si alguien quiere hablar acá para que nos aseguremos de que están entendiendo y yo no simplemente me ponga play y les diga todo. ¿Pero qué pasa con respecto a la temperatura? Em, no, lo primero, Constanza, es darse cuenta de lo siguiente. ¿Qué sucede con los fotones? Supongamos que yo voy y duplico el CO2 así de un sopetón, de un momento a otro lo duplico. Y lo paso de 280 a 560 partes por millón. ¿Qué pasa con la radiación que escapa de la Tierra? Se ve bloqueada por el aumento de la concentración de dióxido de carbono. Se ve bloqueada, exactamente. Eh, y la razón por la cual se ve bloqueada es que, de alguna manera, el, el lugar desde donde está emitiéndose la radiación ahora es más alto en la atmósfera, y como la temperatura no ha cambiado, porque lo hice de un momento a otro, ¿cierto? Sin dejar que la Tierra ajuste su temperatura, entonces ahora la Tierra emite radiación desde un lugar más arriba en la atmósfera, pero que está más frío, ¿sí? Y resulta que mientras más frío esté la atmósfera, menos eficiente, menos efectiva es la emisión de radiación, ¿cierto? Porque la ley de Planck dice que la emisión de radiación es proporcional a la emisividad del cuerpo por sigma por la temperatura a la cuarta. Entonces, yo estoy cambiando la concentración de CO2, estoy aumentando la concentración de CO2, pero de alguna forma, la emisión típica de fotones hacia el espacio va a ocurrir desde más o menos un lugar donde haya una emisividad similar a la de antes, a la del caso sin cambio, ¿cierto? Pero va a ocurrir desde una temperatura menor, porque voy a estar más arriba, ¿ya? Y es como la situación de que, supongamos que me tocó ir al mall el otro día, me tocó ir al mall Quilín, ¿ya? Que es un mall que está por aquí cerca de mi casa en Ñuñoa. Y entonces lo que tienen ahí no es el típico como palito con temperatura, sino que tenían una cámara infrarroja, sí, cara de palo. ¿Han visto las cámaras infrarrojas? Sí, están en los malls. Ya, es que como que uno se ve de colores, ¿ya? Ujú. Incluso habían unos niños que se habían metido al agua, entonces andaban los niños con el pelo mojado y se les veía de otro color, se veía azul el pelo
y la cara se veía roja y incluso marcaba la temperatura. Lo encontré súper, súper espectacular, porque es súper rápido además, de cómo mide la temperatura y todo. Pero supongamos que la manera en cómo miden esas cámaras infrarrojas es justamente mirando la radiación infrarroja que emite uno y mirando con el sensor, con la cámara, la radiación emitida por todos los cuerpos, ¿cierto? Por la gente que va caminando, pero también un poco por la atmósfera. Entonces, la suposición de esas cámaras es que la atmósfera es relativamente transparente a la radiación infrarroja, y esa suposición es verdadera, porque el aire tiene poca concentración de gases de efecto invernadero en general, y por lo tanto va a haber una pequeña atenuación de la radiación infrarroja que emiten los cuerpos al medir la temperatura. Pero supongamos que nosotros anduviéramos como con una especie de... y de hecho, esta es una manera, por ejemplo, de burlar la cámara del mall. Supongamos que uno fuera con fiebre al mall, y uno quisiera ir con fiebre al mall, y quisiera que no lo midiera la temperatura tan alta. Lo que uno tendría que hacer es lo siguiente: tendría que rociar CO2 delante de uno, y lo que sucedería es que la cámara, en vez de captar la temperatura alta que uno tiene en la cara, ¿cierto? Y marcar fiebre, lo que haría es que, como tenemos CO2 delante de nosotros, esa temperatura alta o esos fotones de alta temperatura van a ver que van a ser interceptados, ¿cierto? Y van a ser reemitidos ahora a una temperatura más baja, que es la temperatura del aire, suponiendo que el aire no está a 37 grados, ¿cierto? Mientras el aire esté a menos de 37 grados, estamos bien. Y entonces uno engaña al sistema, porque le hace creer al sistema entonces ahora que la temperatura es más baja porque es la temperatura del aire. ¿Se entiende o no? Sí, sí se entiende. Ya. Eso mismo pasaría en este caso con el aumento de CO2. En vez de venir desde un nivel bajo de la atmósfera, va a venir de un nivel más alto. Supongamos que uno eliminara todos los gases de efecto invernadero de la atmósfera. ¿Desde dónde se emitiría la radiación infrarroja que enfría el planeta? ¿Desde la superficie? Desde la superficie. Exactamente. Entonces, el hecho de que la radiación se emite desde este nivel de efectivo de emisión, o desde esta temperatura efectiva de emisión, tiene que ver con que la atmósfera es efectivamente una sustancia invernadero, ya en general, ¿cierto? Tiene CO2, tiene vapor de agua, también tiene nubes. Si uno eliminara la atmósfera de la Tierra, la temperatura de emisión tendría que ocurrir en la superficie. Ahora, dado que la radiación solar no cambia, ¿ya? Si uno supone que la Tierra fuera una roca, pero con la misma cantidad de radiación solar llegando a la roca, en ese caso la temperatura efectiva de la superficie serían 255 Kelvin, ¿sí? Lo cual sería un planeta muchísimo más frío que lo que tenemos ahora, como 30 grados más frío, ¿sí? Entonces, fíjense en esta cosa que es bien loca, y es que en el efecto invernadero no cambia la cantidad de radiación solar que llega desde el espacio, ni tampoco cambia la cantidad de radiación que el planeta emite de vuelta al espacio, porque eso tiene que estar necesariamente en balance. Y eso nos lleva al tercer panel, en que ahora sí la Tierra encontró un balance, pero para encontrar un balance, como tiene más gases de efecto invernadero y tiene que emitir la cantidad de radiación desde una temperatura, desde un lugar más alto en la atmósfera, ese lugar más alto, ¿cierto? Tiene que estar más cálido que lo que está en el panel del medio. Y eso hace que, dado que la temperatura vertical está seteada por estos procesos físicos de convección que no tienen que ver con el efecto invernadero, entonces la temperatura del planeta tiene que necesariamente aumentar, y aumenta en su totalidad. No solo aumenta en la superficie, sino que también aumenta en altura, y de hecho aumenta más en altura que en superficie. Y aumenta para equilibrar ahora nuevamente la radiación solar, pero ahora desde un lugar más alto. ¿Se entiende la explicación del efecto invernadero o no?
Sí, profe. Ya, tengo claro que la Constanza entiende todo. Gracias, Constanza, por ser tan buena estudiante y tan participativa. Yo puedo decir estas cosas porque como no es mi curso, vengo invitado, en general no les digo nada a los estudiantes. Bueno, cuando Profe, uno ¿le mete... puedo hacer la consulta? Sí, Hay una cosa que todavía no me acuerdo muy bien cómo funcionaba, que era que creo que al aumentar la cantidad de dióxido de carbono, no sé si era la isoterma, pero eso se ve como en la imagen de la diapo pasada. Nosotros tenemos como un nivel ahora, no sé si es de isoterma o de la iso... Es una capa sobre de la tropopausa. la tropopausa. Y que al aumentar la cantidad de dióxido de carbono de la concentración, creo que había que subir la tropopausa para que no aumentara la temperatura tanto, ¿puede ser? Sí, sí. O sea, la tropopausa también sube por efecto del aumento de la temperatura. Y eso también es un efecto físico del calentamiento global, pero no está necesariamente relacionado con el balance, o no está completamente relacionado con el balance de energía. También está relacionado con el balance de radiación. También está relacionado con el balance de calor latente, con el hecho Ah, que ya. ahora se libera mucha más precipitación en un clima más cálido. Mm. Entonces eso hace que la temperatura en la tropopausa aumente. No necesariamente por razones de radiativas, sino también por razones convectivas. Pero también hay una razón radiativa, ya para que la temperatura aumente. Y es que la temperatura de la superficie aumenta. Entonces, como aumenta la temperatura de la superficie, ahora la convección es capaz de transportar calor hasta niveles más altos, o lo hace de manera más efectiva también. Y eso erosiona la tropopausa y hace que la tropopausa ahora entonces alcance niveles más altos. Ya, ok. Muchas gracias. Bueno, como les decía, estas realimentaciones son varias, ¿sí? Y la gente les pone números, ¿ya? Este es un paper más o menos antiguo ya a esta altura. Es un paper del año 2007, si no me equivoco, 2010. Puede ser. Pero básicamente a los distintos procesos que ocurren en la atmósfera, identificados como procesos que producen realimentaciones, uno le puede poner números. ¿Ya? Y el principal sigue siendo el vapor de agua. Si ustedes se dan cuenta, el factor de realimentación es del orden de 0,5, es el más grande de todos los otros procesos, ¿cierto? Existe una realimentación de la tasa de caída de la temperatura que es negativa, de hecho, y que tiene que ver con esta amplificación de la temperatura con la altura. El hecho de que la temperatura aumente con la altura a una tasa mayor que lo que aumenta la superficie, y aquí está como esquemáticamente puesto, ¿cierto? Un aumento de temperatura así chiquitito en la superficie corresponde a un aumento mayor en altura. Eso es una realimentación negativa, ¿ya? Y funciona de la siguiente forma. Como yo aumento la temperatura un poco en la superficie, aumenta mucho más en la altura, y eso hace que la emisión al espacio en altura sea más eficiente ahora, porque ocurre a una temperatura mayor. ¿Se fijan? Si el gradiente de temperatura fuera fijo nomás, y no hubiera una liberación de calor latente, entonces no habría esta realimentación de la tasa de cambio por la altura. La suma de las dos, la suma de la tasa de cambio de vapor, de la realimentación de vapor de agua, más la tasa de cambio con la altura, son esta tercera columna, ¿ya? Y si ustedes se fijan, hay una cierta compensación. Estos son distintos modelos y distintos autores, y como que el número varía bastante, ¿cierto?, entre distintos modelos y distintos autores, pero cuando uno suma las dos, como que es mucho más compacta la dispersión, y hay como entonces una especie de compensación. Eh,
Hay otro feedback que se llama el feedback de hielo-albedo, ¿cierto? Que es que cuando aumenta la temperatura del planeta, disminuye la proporción de hielo y por lo tanto disminuye la reflectividad, es decir, disminuye la cantidad de radiación solar que se devuelve al espacio directamente en el visible y por lo tanto aumenta la temperatura por efecto de la disminución del albedo. Así que es una realimentación positiva. Y también las nubes, se cree que su realimentación es positiva, pero se cree, se fijan que hay una buena dispersión en la realimentación de nubes entre 0 y 0,5, y la verdad es que esto sigue siendo así hasta el año 2021. Ya no hay una claridad respecto de esta realimentación todavía, lo cual hace que entonces en el total la distribución de todas las realimentaciones juntas va entre 0,4 y 0,8. O sea, es bien variable. Si es que, por ejemplo, nosotros suponemos que la temperatura aumenta 2 grados por efecto del aumento de CO2 puramente, si es que la realimentación es positiva y vale 0,4, entonces uno debería decir que habría que multiplicar esto por 1 menos 0,4, el aumento de temperatura, ¿sí? Y eso sería, por ejemplo, 1 menos 0,4 es 0,6, y 0,6 son 3 quintos, son 5 tercios. Es decir, si el aumento es 2 grados, el aumento pasa de 2 grados a 3,3 grados, ¿cierto? Que sería multiplicarlo por 5 tercios. Ese es el efecto de una realimentación de 0,4, es decir, de un feedback cercano a esto de acá. Pero si es que el factor de feedback es mucho mayor, por ejemplo, puede ser 0,8, ahí en realidad es 1 menos 0,2, ¿cierto? Y eso es 0,8, eso es 4 quintos, y entonces habría que multiplicar por 5 cuartos el aumento de temperatura. ¿Está bien la matemática que estoy haciendo o no? No, me tinca que me estoy equivocando, porque dividido por 0,2, no, pues 0,02 es un quinto. Significa que debería multiplicar por 5 los 2 grados, ¿sí? Y eso significa que entonces que el aumento de temperatura sería 10 grados, ¿ya? Eso suena como que está fuera de norma, ya fuera del rango posible. Al menos los modelos más recientes. Hansen es un artículo bien antiguo, ya uno de los primeros artículos en donde se hizo este cálculo. Pero los modelos más recientes, que se muestran en esta figura al menos, no muestran la posibilidad de que haya una realimentación del orden de 0,8. Pero si se fijan, el mensaje de esta transparencia es el siguiente. Las realimentaciones son críticas para entender cuánto es la respuesta final del aumento de temperatura por efecto del aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, y la física de cada uno de estos procesos se simula en modelos que son levemente distintos, que están representados por cada una de esas cruces y de esos circulitos, y la verdad es que no hay un consenso de los modelos respecto del valor de las realimentaciones, ni de manera individual, ni tampoco en el agregado total. ¿Sí? ¿Algún comentario de eso? No por mi parte, profe. Gracias. Ok. Bueno, entonces, acá hay otro elemento, ¿cierto?, que echar a la olla respecto de las incertidumbres de nuestros cálculos, ¿sí? Porque hemos estado conversando que esta sensibilidad climática, ¿cierto?, nosotros la definimos como el aumento de la temperatura una vez que la concentración de CO2 se duplica. La pregunta es, ¿cuándo la concentración de CO2 se duplica? ¿Ya? Uno quisiera que nunca, ¿cierto? Quisiera
quisiéramos no tener que llegar a niveles de concentración de CO2 tales que ocurra la duplicación, ¿sí? Entonces, ese escenario está representado acá como un escenario de emisión, ¿sí? Que estos escenarios de emisión son del informe del IPCC pasado, y que hay que actualizar esta transparencia, pero de todas formas sirve como ejemplo de lo que se está ocupando hasta hace poco. Esto se llama el escenario RCP 2.6, ¿ya? Y en este caso, la incertidumbre está dada por la cantidad de emisiones que uno tiene que tener al año 2020, ¿cierto? Y prácticamente lo que dice ese gráfico es que las emisiones tienen que aumentar o tienen que ser máximas el año 2020, ¿sí? Si se fijan, y todo lo demás después tendría que ser una reducción de las emisiones. Es decir, tendríamos que buscar una manera de reemplazar nuestras emisiones de CO2 y, y rápido, ¿sí? O sea, onda mañana, quizá. Un paréntesis. ¿Cómo emiten ustedes CO2? ¿Cómo se emite? Sí, ¿cómo emiten ustedes personalmente? ¿Qué cosas, qué actividades han identificado ustedes que son las que ustedes hacen que emiten CO2? El transporte o el vehículo privado, cada vez que uno viaja en avión, muchas cantidades de CO2. Creo que al consumir carnes también, la caca de la vaca emite CO2 y metano, creo. Sí, pero Em, también el transporte de la carne, ¿cierto? Si, mientras la carne venga de más lejos, También. también más CO2. ¿Sí? Hay unas carnes que son carnes gringas que venden en el supermercado, que son gigantes, así como 3 kilos, no sé, de lomo. Esos tuvieron que viajar de Estados Unidos. O sea, tuvieron que pagar pasaje y emitir CO2 también para volar o para andar en barco. Bueno, en general nosotros vivimos en una economía que depende mucho de la energía barata que es posible de obtener de los combustibles fósiles, ¿sí? Y tenemos tal nivel de disponibilidad de energía que es bien absurdo. O sea, la cantidad de energía que gastamos es absurda, ¿ya? Yo no sé si ustedes han pensado, pero probablemente sí, ya, y no sé si lo han puesto así o no, pero cuando uno anda en auto, lo que uno está haciendo principalmente es mover el auto. Es decir, lo que uno principalmente está haciendo es generar la energía suficiente o consumir energía suficiente para mover los 1000 kilos de auto por la ciudad. De un punto de vista energético no tiene mucho que ver con el transporte de uno mismo, ¿sí? Sino que es más bien que uno está quemando combustible para mover los 1000 kilos de auto, ¿ya? Y si uno tuviera que hacer eso, por ejemplo, a mano, sería bien absurdo porque tendría uno que imaginarse un carretón con 10 personas arriba del carretón, o 20 personas para sumar los 1000 kilos o el equivalente de esos carretones de fierro. No sé si han visto esos carretones de fierro que son atracción humana, que cada vez quedan menos, pero todavía se ven de vez en cuando. Y uno mismo ponerse a empujar esa cuestión por la ciudad. Ese es el equivalente a la energía que uno ocupa cuando anda en un auto solo, por ejemplo. ¿Sí? No sé, ¿han pensado en eso o no? Sí, pero Respecto, hay un programa súper interesante que me mandó una vez un amigo, donde uno como que pone su estilo de vida y te van haciendo distintas preguntas y al final de todo te calculan la cantidad de dióxido de carbono que emites como por persona por año. Y le puedes ir cambiando las variables, si te haces vegetariano, si andas en transporte público, etcétera, etcétera. Y de las cosas que más contaminaban era si viajabas en avión,
por lejos. Una vez al año así a Europa y era una cantidad de dióxido de carbono gigante. Sí, 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 claro. Los viajes en avión largos, transcontinentales, son súper contaminantes. O sea, no contaminantes. Emiten mucho CO2. Pucha, estoy perdiendo toda mi audiencia ahora. Ahora tenemos solo 5 participantes. Pero bueno, lo que les quería contar acá es que hay estos distintos escenarios y son bien inciertos, ¿sí? Porque no sabemos en realidad qué es lo que, cómo va a ser la curva de comportamiento de las personas. Lo que estamos conversando ahora es un poco eso. Si logramos reemplazar nuestros combustibles fósiles por otra fuente de energía, o alternativamente, porque eso también es una alternativa, dejamos de hacer cosas que consuman tanta energía, lo cual es bastante más difícil porque estamos como un poco acostumbrados a hacer las cosas a las que estamos acostumbrados. Ya eso es un problema filosófico bien profundo, de si es cierto, en 100 años, por ejemplo, la calidad de vida de las personas ha aumentado muchísimo, y también su uso de energía. Si nosotros viviéramos como vivíamos hace 100 años, o consumiendo la cantidad de energía que consumíamos hace 100 años, también tendríamos un impacto bien profundo en la solución del cambio climático. Pero si eso es sin reemplazo, entonces seríamos más pobres también. Seríamos extremadamente pobres. Volveríamos a ser tan pobres como éramos hace 100 años también. Entonces, lo que se discute es que esta transformación de combustibles fósiles a alguna otra cosa tiene que ser para seguir teniendo acceso a la misma cantidad de energía que teníamos antes, y no para necesariamente dejar de hacer ciertas cosas que producen mucha energía o que consumen mucha energía, ¿ya? Estas son las emisiones que realmente han ocurrido en los últimos, hasta el año 2017, ¿ya? Y hay algunas, tengo algunas figuras que llegan hasta el 2020 también, en donde se ve, por ejemplo, la disminución en el año 2020 de las emisiones de CO2 por efecto de la pandemia, ¿ya? Y en general no vamos por este camino, ¿cierto? Sino que vamos más bien por un camino intermedio, alguno más parecido al RCP 4.5 o al RCP 6, que dada la incertidumbre respecto de la sensibilidad climática y dada la incertidumbre también de las emisiones, entregan escenarios de calentamiento del orden de 1,7 a 3,7 grados Celsius a finales de siglo, ¿sí? Que son cambios de la temperatura que son bien importantes. Y bueno, aquí también, esta es una historia antigua, ¿cierto?, respecto a la sensibilidad climática. Las primeras personas que lo estudiaron fueron de Stefan y Boltzmann. Él hizo un cálculo y calculó que era 1, ¿ya? Porque no tomó en cuenta prácticamente más que el valor de la constante de Stefan Boltzmann, no consideró el hecho de que la atmósfera tiene otras componentes. Arrhenius, por otro lado, es el primero que incorpora el cálculo de la realimentación de vapor de agua, aunque eso se entendió mucho después, ¿ya? Como que lo que hizo Arrhenius quedó un poco en el olvido durante muchos años, hasta que lo rescataron en algún momento, y ahí se entendió que Arrhenius ya había entendido que existía la realimentación de vapor de agua, e incluso le había puesto número. Y el número de Arrhenius estaba bien, pero él no consideraba algunas de las realimentaciones negativas, entonces su número estaba sobreestimado bastante grueso. Y después, bueno, hubo una comisión a mediados de los años 1970, en donde se juntaron muchos científicos que trabajan en modelos climáticos, y entre todos se pusieron de acuerdo más o menos en cuánto era la sensibilidad climática, es decir, cuál sería el aumento de la temperatura si es que uno duplica el CO2 en la atmósfera. Y ese aumento de la temperatura se determinó en esa época, que era del orden de entre 1,5 y 4,5 grados. Y la verdad es que el IPCC, ¿ya? Y incluyendo incluso el último informe, no ha cambiado sustancialmente la estimación de esa cifra
en los sucesivos informes. Y por lo tanto seguimos estando más bien en ese rango. No ha cambiado ni el punto medio de la cifra, ni tampoco ha cambiado mucho la incertidumbre, curiosamente. Es decir, todo el esfuerzo de investigación que se ha hecho en los últimos 40 años sigue entregándonos valores muy amplios de la sensibilidad climática, tan amplios que no son capaces todavía de decirnos exactamente cuánto va a aumentar la temperatura. Aquí ustedes pueden ver que cada modelo, ¿ya? O cada distintos experimentos de sensibilidad climática con distintos modelos en que se estudian todos los procesos físicos y numéricos de la atmósfera, entrega respuestas bien distintas de la sensibilidad climática de equilibrio, e incluso algunos, por ejemplo, tienen una cola larga, que es esta zona de acá, en donde no se descarta la posibilidad que la sensibilidad climática sea aún mayor a 5, 6, 7, 8 o 9 grados, ¿ya? Lo cual sería bien catastrófico, ¿sí? Igual la gente más bien descarta por otros motivos la existencia de esta cola larga, ¿ya? Que aparece en los modelos, pero que no se cree que sea posible en las observaciones, porque si es que la Tierra funcionara así, habríamos visto eso en el registro histórico, ¿ya? En el registro paleoclimático. Y la verdad es que el registro paleoclimático es inconsistente, y hay que decirlo, es inconsistente tanto con estos escenarios súper pesimistas como con estos escenarios súper optimistas en donde la sensibilidad climática es bajita y no importa cuánto emitamos de CO2 a la atmósfera, no va a aumentar demasiado la temperatura. Ya como que esos dos extremos están bastante descartados. Profe, estamos en Sí. la hora para que si vamos cerrando. Ah, ya, Tomás. Bueno, voy a terminar con esto. Ya. Algunas consecuencias del aumento de temperatura. En general, las consecuencias son relativamente modestas si es que uno está en esta zona entre 0 y 1 grado, pero empiezan a ser más complejas cuando uno pasa a los 2 grados, y eso tiene que ver con estas restricciones que se imponen por el Acuerdo de París, etc. Porque ahí empiezan a aparecer cosas como cambios en la producción de alimentos, riesgo de extinción de algunas especies, ¿cierto? Cambios en la... Bueno, Ray, disponibilidad de agua y sequías en latitudes medias, etc. O sea, obviamente las cosas malas, ¿cierto? Se profundizan y aparecen cosas muy malas a medida que uno va aumentando la temperatura. También aparecen unas pocas cosas buenas, pero en general son bastante malas. No sé si hay dudas sobre lo que hemos visto hoy día. Se entendió todo, profe. Bueno, gracias, jóvenes y jovencitas, por asistir a la clase, y nos vemos en alguna ocasión. No sé si René me va a pedir otra clase entre medio mientras está en la Antártica, pero eso. Por calendario parece que estamos, porque queda la clase con Juan Pablo, con la profe Maisa, y entre medio un par de auxiliares, Ah, ya, así que ya, ya súper estamos más o tomado. menos con el calendario. Pero gracias, profe, igual Ya, por la clase. ya, pues cuídense Así que mucho, Gracias, que profe. estén eso, bien. aquí voy a Ojalá